Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría, seguían atónitos. Les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y habría de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando ya el tercer domingo del tiempo de Pascua. Y después de haber estado escuchando los evangelios ya durante estos días, especialmente los domingos, la Iglesia nos ofrece este pasaje que sucedió en la noche del mismo domingo de resurrección. No en las vísperas, sino ya en el atardecer, porque nos presenta a esos discípulos de Emaús, aquellos que estaban tristes, aquellos que iban apesadumbrados. Y es que a lo largo de estos días se nos dice que aunque Cristo ya estaba resucitado, aquellos que no tenían una experiencia con Cristo resucitado estaban tristes, y todas aquellas alegrías que sintieron cuando decidieron seguir a Jesús, al Nazareno, se vinieron abajo. Habían dejado su oficina de recaudación de impuestos, habían dejado tal vez su familia. Pedro había dejado su barca porque Jesús le había dicho que lo haría pescador de hombres. Les había dado una misión maravillosa que llenaba su corazón y los llenaba de ilusiones. Pero la experiencia del Viernes Santo, la experiencia de la cruz, la experiencia de la muerte de su maestro, de su amigo, de su confidente, aquel que era la razón por la cual habían dejado todo, parecía que haría que se desvaneciera el sentido de su vida. Por eso todos estaban regresando a sus antiguos modos de actuar.
Los peregrinos de Emaús que se nos ofrece el día de hoy estaban regresando a su antiguo pueblo de Emaús. Cuando Jesús en el camino les pregunta, ¿por qué van tan tristes? Es que tú no eres el que sabe lo que pasó. Pues, ¿qué pasó? Pues lo que pasó con Jesús el Nazareno, un profeta grande en que nosotros habíamos puesto nuestra confianza, creímos que Él era el que nos iba a liberar, creímos y hablan de todas sus expectativas, pero todo eso se acabó el Viernes Santo. Pedro, ese domingo, aunque ya Cristo había resucitado, dice, me voy a pescar, a recobrar su antiguo estilo de vida. Pero los otros discípulos dicen, nosotros vamos contigo. Mis queridos hermanos, es triste cuando las personas están sufriendo un duelo, cuando pierden a un ser querido, cuando se pierde a un amigo, cuando se pierde una amistad, algo se muere en el alma. Y a veces, mis queridos hermanos, hay gente que ya no sale de esa terrible experiencia. Los apóstoles lo sintieron. Y usted y yo tal vez somos lo vivimos cuando estamos en un momento de tragedia, de dolor. ¿Cómo dice aquella canción que escuchábamos cuando éramos niños? Qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía vivir pensando en ti, porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento agrandas mi sufrir. Ciertamente en el mundo esta canción se dirige a una esperanza romántica de una persona que se amaba y que la perdió. Pero expresa muy bien lo que los apóstoles sintieron, la desilusión, el dolor. Por eso, cuando la tarde de ese domingo, del primer domingo, ¿se acuerdan que los discípulos de Emaús, Jesús les iba explicando las escrituras y cuando llegaron ya a Emaús ya era tarde, ya era noche? Y Jesús finge que va a seguir adelante y sin embargo le dicen, quédate, está atardeciéndote, quédate con nosotros. Lo invitan a cenar y Él toma pan en sus manos, bendice al Señor y les dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y se les abre la mente, es Jesús el que ha caminado con nosotros y por eso cambia su actitud. Iban apesadumbrados, iban tristes, iban desilusionados y ahora comprenden que Jesús les explica las escrituras y el sentido de su dolor, de lo que ha pasado y no hay pérdida ninguna. Cristo ha resucitado y por eso sienten que su corazón arde. Por eso sentíamos que nuestro corazón ardía mientras nos explicaba las escrituras. Y aunque es de noche, ya no les importa si es de noche y está oscuro. Se regresan a buscar a los apóstoles para darles esta buena noticia. Nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Mesías vive. Pero no tienen la experiencia y por eso están escondidos en la noche. Es ahí cuando Jesús se les presenta. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? Lo primero que sienten es un fantasma, es un fantasma. Piensan que es un fantasma el que se les está apareciendo. Mis queridos hermanos, las personas que hemos pasado un dolor, una experiencia triste, a veces ya no recobramos esa confianza, ya no recobramos ese amor por la vida.
Y entonces decimos, nos curamos de espanto. No, yo ya ahí no quiero tropezar de nuevo y menos con la misma piedra. No me quiero enamorar totalmente. ¿Para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. Qué triste es llegar a esa conclusión. En los ranchos tenemos un dicho que expresa muy bien ese sentimiento de temor. Dice, el que se ha quemado la lengua con leche, ve la vaca y se pone a llorar. Por eso Jesús les quiere dejar bien demostrado que Él es Él y que está vivo. Miren mis manos, miren mi costado, soy yo, no sean tontos. Un fantasma no tiene carne y no tiene huesos como lo tengo yo, soy yo. Y como prueba todavía les pide de comer, y dice el Evangelio que le ofrecieron pescado asado. Y les explica las Escrituras, igual que a los peregrinos de Emaús. Los peregrinos de Emaús que estaban ahí, nos dice el Evangelio que estaban ahí, brincaban de gusto, porque era lo mismo que les explicó mientras caminaban a Emaús, ahora se los está explicando a ustedes. ¿Se acuerdan que decían, con razón, cuando nos explicaba las Escrituras, sentíamos arder nuestro corazón? Los apóstoles sienten lo mismo. Y entonces el Señor les dice que el sentido de su muerte no es una tragedia destructora, es un sacrificio de amor. Y explicándole las Escrituras les dice que no hay amor más grande que entregar la vida, y que Jesús, siendo Dios, nos entregó su vida y hasta la última gota de su sangre, y se entregó a sí mismo como alimento. Ustedes, las mamás, cuando ven a su hijo tiernito y lo acurrucan y sonríe, dicen, te comería a besos. Así le decimos al Señor, te comería. Pues claro que lo podemos comer su cuerpo, beber su sangre. Y los apóstoles están jubilosos. Y entonces se dan cuenta que el perdón de los pecados no es solamente para ellos, sino para todo el mundo, como nos dirá San Juan. Les escribo y les digo esto para que no pequen, pero si alguien tiene conciencia de pecado, que sepa que el Redentor nos perdona, nos salva y nos llama a vivir una vida de santidad. Y entonces les dice algo hermoso a los apóstoles que también es para nosotros. Esto se los digo y me presento a ustedes para que vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, el perdón de los pecados. De manera que eso es a lo que yo le llamo la experiencia dominical, la Sunday Experience, la experiencia del Día del Señor. Cada vez que venimos aquí, mis queridos hermanos, comemos con Jesús, comemos su cuerpo, bebemos su sangre y se nos explica las Escrituras. Y es así como cada vez que venimos el domingo a la Santa Misa, debemos de sentir la explicación de nuestra propia vida, de nuestro sufrimiento, de nuestra esperanza, de nuestra fe en Cristo resucitado y, por qué no decirlo, también en nuestra propia resurrección. Y entonces ir por el mundo entero, con nuestra familia entera, con nuestros vecinos y anunciarles la buena noticia. Yo creo en un Cristo vivo. Yo no creo en un fantasma. Yo creo en un Cristo vivo que me amó y se entregó por mí para el perdón de mis pecados. Y por eso yo no puedo ser amigo del pecado. Si tengo la desgracia de ensuciarme los pies, he de acudir a buscar la gracia
mediante el sacramento de la confesión y hacer el firme propósito de no pecar, como nos dice la segunda lectura. El apóstol San Juan nos lo dice bien claro. Les escribo, hermanos, para que no pequen, pero si tienen la terrible experiencia del pecado, hay una buena noticia. El Señor nos perdona para que luchemos y vivamos con la esperanza de la vida eterna. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.